En el mundo vertiginoso y competitivo de hoy, la autoconfianza es más que una cualidad, es el arma secreta que separa a los triunfadores de los que solo sueñan con el éxito. Imagina poseer una autoconfianza indestructible, un escudo impenetrable que te permite enfrentar desafíos con calma, tomar decisiones con audacia y convertir cada obstáculo en una oportunidad. Esta cualidad misteriosa y poderosa no solo te eleva por encima de las dudas y los miedos, sino que también te catapulta hacia un futuro donde tus sueños se materializan ante tus propios ojos. En este fascinante viaje hacia la autoconfianza indestructible, descubrirás los secretos guardados celosamente por los líderes y emprendedores más exitosos del mundo. Desde técnicas psicológicas profundas hasta estrategias prácticas, cada paso te llevará más cerca de desbloquear tu potencial máximo y dominar tu destino. Prepárate para explorar cómo cultivar esta fuerza interna no solo transformará tu vida personal y profesional, sino que también te abrirá las puertas a un universo de posibilidades ilimitadas. Sumérgete en el poder de la autoconfianza y prepárate para vivir una experiencia que desafiará tus límites y cambiará tu vida para siempre. 1. Conócete a ti mismo. Es un viaje de autodescubrimiento fundamental para el desarrollo personal y la plenitud emocional. Este proceso implica explorar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, entendiendo nuestras motivaciones profundas y reconociendo nuestras limitaciones. Al comprender quiénes somos realmente, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y metas auténticas, lo que conduce a una vida más satisfactoria y significativa. Conocerse a uno mismo requiere introspección honesta y autoevaluación continua. Esto implica examinar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos con objetividad y sin juicios severos. Al estar conscientes de nuestras reacciones ante diferentes situaciones, podemos identificar patrones de comportamiento que nos ayuden a entender mejor nuestras preferencias y aversiones. Por ejemplo, alguien que se sienta incómodo en grandes multitudes puede descubrir que valora la intimidad y la tranquilidad, lo que puede guiar decisiones sobre dónde vive o trabaja. Además, conocerse a uno mismo implica explorar nuestras creencias y valores fundamentales. Esto no solo implica entender lo que valoramos en la vida, como la familia, la libertad, el éxito profesional, sino también cuestionar de dónde provienen estos valores y si realmente los compartimos o si los hemos adoptado inconscientemente. Este proceso puede llevar a una mayor coherencia interna, donde nuestras acciones estén alineadas con nuestras convicciones más profundas, lo que fortalece nuestra autoestima y nuestra capacidad para enfrentar desafíos con claridad y determinación. A través de la autoexploración y la autoaceptación, podemos cultivar relaciones más saludables, tomar decisiones más informadas y vivir de acuerdo con nuestras verdaderas pasiones y valores. Este proceso no solo nos ayuda a entender quiénes somos en el presente, sino que también nos permite evolucionar y crecer, adaptándonos a medida que cambian nuestras circunstancias y experiencias. En última instancia, la búsqueda de conocimiento propio es fundamental para alcanzar una vida plena y satisfactoria, donde cada acción y elección esté fundamentada en una comprensión profunda y genuina de nosotros mismos. 2. Práctica la valentía. Un compromiso con uno mismo y con el crecimiento personal que trasciende los momentos de miedo o incertidumbre. Ser valiente no implica la ausencia de temor, sino más bien la capacidad de actuar a pesar de él. Es un proceso continuo de enfrentar nuestras limitaciones internas y externas, de superar obstáculos y de resistir la complacencia en la zona de confort. La valentía se nutre de la voluntad de desafiarse a uno mismo, de explorar lo desconocido y de perseverar incluso cuando los resultados no son inmediatos o evidentes. En la práctica diaria de la valentía, es crucial cultivar una mentalidad resiliente. Esto significa aprender a ver los fracasos y los contratiempos como oportunidades para aprender y crecer en lugar de obstáculos insuperables. La valentía se fortalece con cada pequeño acto de coraje, ya sea hablar en público,
tomar decisiones difíciles o enfrentar críticas. Cada uno de estos momentos ofrece una oportunidad para desarrollar nuestra autoconfianza y nuestra capacidad para manejar la adversidad. Además, practicar la valentía implica aprender a gestionar el miedo de manera constructiva. En lugar de dejar que el miedo paralice, la valentía nos insta a convertir ese temor en una fuerza motriz que nos impulse hacia adelante. Esto requiere autoconocimiento y autodisciplina para reconocer nuestras emociones y actuar de manera consciente y deliberada. La valentía no es solo para los momentos extraordinarios, se trata también de cómo respondemos en nuestras rutinas diarias y en nuestras interacciones cotidianas. Practicar la valentía también implica cultivar la capacidad de tomar decisiones éticas y responsables, incluso cuando estas decisiones sean difíciles o impopulares. La valentía ética se manifiesta en situaciones donde debemos defender nuestros principios y valores, a pesar de las presiones sociales o las tentaciones de la conveniencia personal. Esto puede significar levantarse por lo que es correcto, aunque implique enfrentar críticas o desafíos significativos. Además, la práctica de la valentía nos enseña a ser proactivos en la búsqueda de nuestros objetivos y sueños. Nos impulsa a perseguir lo que realmente queremos en la vida, incluso cuando el camino hacia esos objetivos esté lleno de incertidumbres y posibles fracasos. La valentía nos brinda la fuerza interior para persistir, adaptarnos y seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, recordándonos que cada desafío superado es una oportunidad para crecer y mejorar. En última instancia, practicar la valentía no se trata solo de nosotros mismos, también influye positivamente en quienes nos rodean. Nuestro ejemplo puede inspirar a otros a enfrentar sus propios temores y desafíos con determinación y confianza. A través de actos valientes y decisivos, podemos construir comunidades más fuertes y empoderadas, donde el coraje se convierte en una virtud compartida que impulsa el progreso y el bienestar colectivo. 3. Mantén la perspectiva adecuada. Este principio implica mantener una visión amplia y objetiva de las situaciones, evitando dejarse llevar por emociones intensas o reacciones impulsivas que puedan distorsionar la realidad. En la práctica, significa cultivar una mentalidad que combine realismo con optimismo, reconociendo los desafíos, pero también las oportunidades que pueden surgir de ellos. Mantener la perspectiva adecuada implica aprender a separar lo importante de lo trivial. En la vorágine diaria, es fácil perderse en detalles insignificantes o preocupaciones pasajeras que pueden nublar nuestra visión del panorama general. En lugar de ello, es crucial enfocarse en lo que realmente importa, los objetivos a largo plazo, las relaciones significativas y el bienestar personal. Esto implica hacer una pausa ocasionalmente para evaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestras acciones diarias estén alineadas con nuestros valores y metas más profundos. Además, mantener la perspectiva adecuada nos ayuda a gestionar mejor el estrés y la adversidad. Cuando enfrentamos desafíos o contratiempos, es natural sentirse abrumado o desanimado. Sin embargo, una perspectiva equilibrada nos permite ver estos momentos como oportunidades para aprender y crecer. En lugar de percibir los obstáculos como insuperables, podemos adoptar una mentalidad de resiliencia y buscar soluciones creativas. Esto no significa negar la gravedad de los problemas, sino más bien enfrentarlos con una actitud constructiva y proactiva. Nos ayuda a entender y apreciar los puntos de vista de los demás, promoviendo la empatía y la comunicación efectiva. Al mantenernos abiertos a diferentes interpretaciones y opiniones, podemos resolver conflictos de manera más constructiva y fortalecer la conexión con aquellos que nos rodean. Es una habilidad invaluable que podemos cultivar a lo largo de la vida. Nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa, a manejar mejor el estrés y la adversidad, y a fomentar relaciones más saludables y satisfactorias. Al desarrollar esta capacidad, no solo mejoramos nuestra calidad de vida personal,
sino que también nos convertimos en individuos más resilientes y comprensivos en nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Cuando estamos demasiado inmersos en el detalle de cada situación, corremos el riesgo de perder de vista el panorama general y tomar decisiones impulsivas. Al mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo y considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones, podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores fundamentales. Finalmente, la perspectiva adecuada también juega un papel crucial en nuestra capacidad para enfrentar y adaptarnos a los cambios. En un mundo que evoluciona rápidamente, es inevitable enfrentar cambios inesperados en nuestras vidas personales y profesionales. Mantener una visión equilibrada nos permite no solo aceptar estos cambios, sino también aprovechar las oportunidades que pueden surgir de ellos. En lugar de resistirse al cambio o sentirse abrumado por la incertidumbre, podemos adoptar una actitud de flexibilidad y aprendizaje continuo, lo que nos permite crecer y prosperar incluso en las circunstancias más desafiantes. 4. Acepta la realidad. A menudo, nos encontramos resistiéndonos a los hechos o situaciones que no queremos enfrentar, ya sea por miedo, dolor emocional o simplemente por preferir la comodidad de lo conocido. Sin embargo, esta resistencia solo prolonga el sufrimiento y nos impide avanzar hacia soluciones reales y constructivas. Cuando aceptamos la realidad, estamos reconociendo que existen circunstancias que están fuera de nuestro control y que no siempre podemos cambiar. Esto no significa resignarse pasivamente, sino más bien entender que nuestra capacidad de acción está limitada a ciertos aspectos. Al aceptar lo que es, podemos enfocar nuestra energía en aquello que sí podemos cambiar, nuestra actitud, nuestras respuestas emocionales y nuestras decisiones futuras. Por otro lado, negar la realidad puede llevarnos a vivir en un estado de constante conflicto interno. Intentar ignorar o distorsionar la verdad puede generar ansiedad, estrés y una sensación de desorientación. Aceptar la realidad nos libera de esta carga emocional y nos permite centrar nuestra atención en encontrar soluciones efectivas. Además, nos brinda la oportunidad de aprender lecciones valiosas de las experiencias que enfrentamos, fortaleciendo nuestra resiliencia y capacidad para adaptarnos. Aceptar la realidad también implica ser honestos con nosotros mismos y con los demás. A menudo, tratamos de pintar una versión idealizada de la situación o de nosotros mismos para proteger nuestra imagen o evitar confrontaciones. Sin embargo, esta falta de autenticidad solo perpetúa la ilusión y puede dañar nuestras relaciones. Ser sinceros acerca de nuestras limitaciones, errores y vulnerabilidades nos permite conectar de manera más genuina con los demás y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Reconocer que no lo sabemos todo y que siempre hay aspectos de la vida que escapan a nuestro entendimiento nos permite mantener una mente abierta y receptiva a nuevas experiencias y conocimientos. Esta disposición nos ayuda a adaptarnos a los cambios y a enfrentar los desafíos con mayor flexibilidad y creatividad. Cuando comprendemos que todos estamos sujetos a circunstancias difíciles y limitaciones personales, podemos desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia las luchas y desafíos de los demás. Esto fomenta un ambiente de apoyo y colaboración en lugar de juicio y crítica. Podemos caer en patrones de comportamiento autodestructivos como la negación, la adicción o la procrastinación, buscando evitar enfrentar lo que nos resulta incómodo o doloroso. Esto no solo afecta nuestra salud mental y emocional, sino que también limita nuestro crecimiento personal y nuestro potencial para alcanzar nuestras metas y aspiraciones. En última instancia, aceptar la realidad nos permite vivir con mayor autenticidad y congruencia. Nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores y principios fundamentales, promoviendo así un sentido más profundo de satisfacción y propósito en nuestras vidas. Cuando estamos en paz con lo que es,
podemos canalizar nuestra energía de manera constructiva hacia la realización de nuestros sueños y la construcción de un futuro más positivo y significativo. 5. Desarrolla la autodisciplina. Un proceso fundamental para alcanzar metas significativas y mantener una vida equilibrada. La autodisciplina implica la capacidad de controlar nuestros impulsos, emociones y comportamientos para poder perseverar en nuestras acciones a pesar de las dificultades y distracciones que puedan surgir en el camino. Es una habilidad que se construye a través de la práctica constante y la voluntad de mejorar día a día. Uno de los aspectos más importantes de la autodisciplina es la capacidad de establecer y mantener hábitos saludables. Cuando somos disciplinados, podemos adherirnos a rutinas que promuevan nuestra salud física, mental y emocional. Esto incluye hábitos como el ejercicio regular, una alimentación balanceada, el sueño adecuado y la gestión efectiva del estrés. Al integrar estos hábitos en nuestra vida diaria, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también fortalecemos nuestra capacidad para resistir las tentaciones que podrían desviarnos de nuestros objetivos a largo plazo. Además, la autodisciplina juega un papel crucial en el desarrollo personal y profesional. Nos ayuda a mantener el enfoque en nuestras metas profesionales, permitiéndonos dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar nuestras habilidades y avanzar en nuestras carreras. La capacidad de posponer la gratificación instantánea en favor de beneficios a largo plazo es un rasgo común entre las personas disciplinadas, lo cual es fundamental en un mundo donde la instantaneidad y la distracción son omnipresentes. Cultivar la autodisciplina también implica aprender a manejar el fracaso y las adversidades de manera constructiva. Las personas disciplinadas entienden que los contratiempos son parte del proceso de crecimiento y ven cada obstáculo como una oportunidad para aprender y mejorar. Esta mentalidad resiliente les permite mantenerse motivadas incluso cuando enfrentan desafíos significativos, lo que les ayuda a perseverar en la búsqueda de sus objetivos a largo plazo. Al establecer prioridades claras y mantenernos enfocados en las tareas importantes, podemos optimizar nuestro rendimiento y alcanzar resultados significativos en nuestras actividades diarias. Esto es especialmente crucial en un mundo donde la multitarea y las distracciones son frecuentes, ya que la autodisciplina nos permite mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos a pesar de las interrupciones. Estas habilidades son esenciales para construir y mantener conexiones significativas con los demás, ya sea en el ámbito personal o profesional. La autodisciplina nos permite gestionar nuestros propios estados emocionales y responder de manera constructiva a las emociones de los demás, lo que fortalece nuestras relaciones y contribuye a un ambiente de colaboración y respeto mutuo. En conclusión, desarrollar la autodisciplina es un proceso continuo que requiere autoconciencia, determinación y práctica constante. Al integrar la autodisciplina en nuestra vida diaria, no solo mejoramos nuestra capacidad para alcanzar metas personales y profesionales, sino que también fortalecemos nuestra resiliencia emocional, nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y nuestra habilidad para mantener relaciones saludables y significativas. Es un viaje hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal que nos permite vivir de manera más consciente, equilibrada y satisfactoria. 6. Practica el autodominio. Es una habilidad tan poderosa como subestimada en nuestra sociedad moderna. No se trata simplemente de reprimir impulsos o mantener la compostura en situaciones tensas, implica un profundo entendimiento y control de nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. En un mundo donde las distracciones y las demandas son constantes, el autodominio emerge como un faro de claridad y determinación. Imagina un día típico, el despertador suena temprano, y de inmediato te enfrentas a la tentación de quedarte unos minutos más en la cama. El autodominio comienza en ese momento, cuando decides levantarte con determinación, a pesar de la comodidad tentadora de las sábanas cálidas. A medida que avanzas en tu día,
enfrentas una serie de desafíos que ponen a prueba tu capacidad para mantener el enfoque y la calma. Es fácil perderse en la vorágine de distracciones digitales, desde notificaciones constantes hasta la seducción de las redes sociales. El autodominio te invita a tomar decisiones conscientes y responsables en cada momento. Es elegir la fruta en lugar del postre, aunque el dulce aroma te tiente. Es decir no a la procrastinación y sí a la productividad, incluso cuando la pereza susurra que puedes hacerlo más tarde. El autodominio no es una muestra de rigidez, sino de adaptabilidad y resistencia. Implica reconocer tus propios límites y desafiarlos de manera constante, sin ceder ante la complacencia o el autoengaño. El verdadero desafío del autodominio radica en su aplicación diaria y consistente. Requiere una autoconciencia profunda y una voluntad firme de crecer y mejorar continuamente. No se trata solo de resistir las tentaciones obvias, sino de cultivar hábitos y rutinas que fortalezcan tu capacidad para mantener el control en momentos cruciales. Es un proceso gradual de autoeducación y autocontrol que no tiene atajos ni soluciones rápidas. Aprender autodominio es reconocer que cada pequeña decisión suma y contribuye a tu desarrollo personal. Es entender que tus elecciones no solo afectan tu presente, sino también tu futuro. Es una práctica que te empodera, permitiéndote alcanzar metas que alguna vez parecieron inalcanzables. El autodominio no es un destino final, sino un viaje continuo hacia la autodisciplina y la realización personal. En resumen, el autodominio es una habilidad esencial para prosperar en un mundo complejo y cambiante. Es una brújula interna que guía nuestras acciones y decisiones hacia el crecimiento y la excelencia. Cultivar el autodominio no solo beneficia nuestra propia vida, sino que también impacta positivamente en aquellos que nos rodean, inspirándolos a buscar lo mejor de sí mismos. 7. Vive en el presente. En un mundo lleno de distracciones digitales y preocupaciones futuras, el acto de centrarse en el momento presente puede ser revolucionario. Nos invita a despojarnos del peso de lo que ya pasó y la ansiedad de lo que está por venir, permitiéndonos encontrar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cuando vivimos en el presente, estamos completamente presentes en nuestras experiencias diarias. Esto significa saborear cada bocado de comida que tomamos, cada palabra que intercambiamos con los demás y cada paisaje que admiramos. Al enfocarnos en el ahora, cultivamos una sensación de gratitud por las pequeñas alegrías y los momentos simples que a menudo pasan desapercibidos. En lugar de estar constantemente preocupados por lo que podría suceder, nos liberamos para apreciar y aprovechar al máximo lo que está sucediendo en nuestras vidas en este mismo instante. Vivir en el presente también nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Gran parte de nuestra angustia proviene de remordimientos sobre el pasado o temores sobre el futuro. Al estar en el presente, nos damos cuenta de que estos momentos de estrés son construcciones mentales que podemos controlar. Aprendemos a manejar nuestras emociones de manera más efectiva y a desarrollar una mayor capacidad de adaptación frente a los desafíos cotidianos. Esta habilidad para enfrentar las dificultades con calma y claridad nos hace más resilientes y nos permite tomar decisiones más informadas y centradas. Además, vivir en el presente fortalece nuestras relaciones interpersonales. Cuando estamos completamente presentes con los demás, mostramos empatía genuina y escucha activa. Esto fomenta una comunicación más auténtica y profunda, permitiéndonos construir conexiones más sólidas y significativas con aquellos que nos rodean. La presencia consciente también nos ayuda a comprender mejor a los demás y a nosotros mismos, lo que contribuye a relaciones más saludables y satisfactorias. Cuando estamos conscientes y receptivos al momento presente, somos más flexibles y abiertos al cambio. Esto puede traducirse en ser más creativos, resolver problemas de manera más efectiva y aprovechar las oportunidades que surgen de manera espontánea.
En lugar de estar atrapados en nuestros pensamientos limitantes o en nuestra zona de confort, el enfoque en el presente nos anima a explorar y expandir nuestros límites. Otro beneficio importante de vivir en el presente es que promueve una mayor aceptación y paz interior. Muchas veces, nuestra lucha interna proviene de resistirnos a lo que ya ha pasado o preocuparnos por lo que está por venir. Al estar plenamente presentes, cultivamos una actitud de aceptación hacia lo que es, sin juzgar ni resistir las circunstancias presentes. Esto no significa resignarse pasivamente, sino más bien estar en paz con la realidad y tomar acciones desde un lugar de serenidad y claridad mental. Finalmente, vivir en el presente nos permite disfrutar más plenamente de la vida. Los momentos más preciosos y significativos suelen ocurrir cuando estamos completamente inmersos en el aquí y el ahora. Sea disfrutando de una conversación con un ser querido, admirando un hermoso paisaje o simplemente respirando profundamente, estos momentos adquieren una riqueza y una profundidad que nos enriquecen emocionalmente. 8. La dicotomía del control. Un concepto fundamental que permea todos los aspectos de nuestras vidas, desde nuestras relaciones personales hasta nuestra carrera profesional y nuestro bienestar emocional. Se refiere a la tensión entre lo que podemos controlar y lo que no podemos. A menudo, nos encontramos luchando con esta dicotomía, tratando de influir en situaciones que están fuera de nuestro alcance real. Muchas veces, nos sentimos frustrados y ansiosos porque intentamos manejar circunstancias o resultados que simplemente no dependen de nosotros. Por ejemplo, no podemos controlar cómo otros nos perciben o reaccionan ante nuestras acciones, ni podemos dictar el curso exacto de eventos externos como la economía global o decisiones políticas. Al intentar aferrarnos a lo incontrolable, podemos perder de vista nuestras energías y recursos que podrían utilizarse de manera más efectiva en áreas donde tenemos influencia real. Por otro lado, donde sí tenemos control es en nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Este es el territorio donde podemos ejercer nuestra verdadera autonomía y responsabilidad. Es importante cultivar una conciencia de nosotros mismos y de nuestras motivaciones internas, ya que esto nos permite tomar decisiones informadas y alineadas con nuestros valores y metas. Por ejemplo, podemos elegir cómo respondemos a los desafíos, cómo gestionamos nuestras emociones frente a situaciones estresantes y cómo invertimos nuestro tiempo y energía en proyectos que realmente nos importan. En la práctica, encontrar un equilibrio saludable entre lo que podemos controlar y lo que no, implica desarrollar la habilidad de discernir entre ambos y ajustar nuestras expectativas en consecuencia. Esto implica dejar ir la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas y, en su lugar, enfocarnos en maximizar nuestra influencia donde realmente importa. Aprender a aceptar la incertidumbre y la complejidad de la vida puede ser liberador, ya que nos permite concentrar nuestros esfuerzos en áreas donde podemos marcar la diferencia real. Reconocer nuestras limitaciones y fortalezas nos empodera para tomar decisiones más informadas y efectivas. Esto no solo se aplica a nuestras acciones externas, sino también a nuestra gestión interna de emociones y pensamientos. A menudo, nuestras reacciones emocionales frente a eventos externos pueden ser gestionadas y moldeadas por nosotros mismos a través de prácticas como la meditación, la reflexión consciente y la búsqueda de apoyo emocional cuando sea necesario. En última instancia, abrazar la dicotomía del control implica encontrar un punto de equilibrio entre el esfuerzo diligente y la aceptación serena. Es reconocer que mientras trabajamos diligentemente hacia nuestras metas y deseos, también debemos ser capaces de soltar el resultado final, sabiendo que algunas variables están más allá de nuestra influencia directa. Esto no implica resignación pasiva, sino una acción consciente basada en la realidad de nuestras circunstancias y capacidades. En conclusión, la dicotomía del control es una lección continua sobre la naturaleza de la autonomía y la aceptación en nuestras vidas.
Nos enseña a ser más humildes, más flexibles y más conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. 9. Ama el proceso, no solo el destino. A menudo, nos obsesionamos con los resultados finales, el éxito tangible, la meta alcanzada o el logro destacado. Sin embargo, lo que realmente da significado y sustancia a nuestras vidas es el viaje que emprendemos para llegar allí. Este proceso implica crecimiento, aprendizaje, desafíos y momentos de autodescubrimiento que nos transforman en personas más completas y conscientes. Cuando nos enfocamos únicamente en el destino, corremos el riesgo de perder de vista la riqueza del viaje. Cada paso que damos hacia nuestro objetivo nos brinda la oportunidad de experimentar, ajustar nuestra trayectoria según aprendemos nuevas lecciones y disfrutar de las pequeñas victorias a lo largo del camino. Es como escalar una montaña, cada ascenso nos ofrece panoramas únicos y encuentros memorables que enriquecen nuestra experiencia. Del mismo modo, cada desafío superado y cada momento de resistencia durante la búsqueda de un objetivo nos moldean y fortalecen internamente de maneras que el simple logro final no podría hacerlo. Amar el proceso también implica cultivar una mentalidad de gratitud y aceptación. Reconocer y apreciar cada etapa del viaje, incluso cuando las cosas no van según lo planeado, nos ayuda a desarrollar resiliencia y a encontrar significado incluso en los momentos difíciles. La capacidad de disfrutar del proceso es lo que nos permite perseverar cuando las cosas se vuelven difíciles, porque entendemos que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a nuestro crecimiento y nos acerca un paso más a nuestro destino final. Además, al centrarnos en el proceso, nos liberamos del estrés y la presión excesiva que puede surgir cuando nuestra felicidad y satisfacción están únicamente vinculadas a alcanzar un resultado específico. En lugar de eso, encontramos alegría en el trabajo duro, en los pequeños logros diarios y en las relaciones que desarrollamos a lo largo del camino. Esta mentalidad nos permite vivir más plenamente en el presente y valorar cada experiencia como parte integral de nuestro viaje personal. Y así concluimos con este vídeo. Has dado el primer paso hacia una transformación personal increíble. Recuerda, la autoconfianza no es solo una meta, sino un camino continuo de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que te embarcas en este viaje hacia una autoconfianza indestructible, mantén siempre el valor de desafiar tus propios límites y creer en tu potencial ilimitado. Si te ha inspirado este viaje de descubrimiento personal, te invito a suscribirte a mi canal para acceder a más contenido transformador. No olvides darle like a este vídeo si te ha sido útil y compártelo con aquellos que también están buscando fortalecer su confianza en sí mismos. Juntos, podemos crear una comunidad de apoyo donde cada uno de nosotros pueda brillar con todo su potencial. Gracias por acompañarme en este emocionante viaje hacia la autoconfianza indestructible. Soy Estoicismo JM y nos vemos en el próximo vídeo.